Vamos a ver los comandos básicos de Linux en CentOS. Entonces primero ingresamos al shell, que vamos desde aplicaciones, luego nos dirigimos a herramientas del sistema y al terminal. Entonces el primer comando que vamos a ver va a ser el ls. Este lo que hace es listar los directorios. Ahí está, como vemos los directorios que nos encontramos, ya que tenemos descargas, escritorio, música. Aquí los directorios vendrían a ser en Windows las carpetas. Y vamos a ver los parámetros de ls. Tiene los siguientes parámetros. L, que lista es un listado largo del directorio, nombre, tamaño, hora, fecha, etc. El A, muestra todos los archivos, incluso los ocultos. Y el L, lista una sola, columna de directorios. Entonces escribimos el primer parámetro. Ahí, como vemos, está el listado largo del directorio con su nombre, tamaño, hora y fecha. Luego el siguiente parámetro de ls. Aquí vemos todos los archivos, incluso los ocultos. Y por último el último parámetro, lista en una sola columna el directorio, ls-1. El siguiente comando que vamos a ver es el man. Este lo que hace es sacar manuales de ayudas de los comandos. Entonces aquí presionamos un enter, por ejemplo, y nos dice qué página del manual desea. Por ejemplo, la ayuda del comando ls y lo que hace. Y aquí, como vemos, entramos al manual del ls con su nombre, sinopsis y por último la descripción. Y aquí también están las opciones que tiene o los parámetros que le podremos dar. Y para salir de este manual, la tecla que aplastamos es Q y automáticamente regresamos a la pantalla, al terminal virtual. Bueno, el siguiente comando que vamos a ver va a ser el de pwd. Este pwd lo que hace es mostrar los directorios del trabajo actual donde nos encontramos. Entonces, como vemos, nos encontramos en home con el usuario terceros. Esta S, como la veremos más adelante, significa que somos un usuario normal, ya que si por ejemplo nos sale el numeral, significará que somos un usuario root. Ahora, por ejemplo, si no nos acordamos un comando, podemos utilizar la tecla Tab, que son esas dos flechas a la izquierda, para recordar y para que nos salgan todas las coincidencias. Por ejemplo, queremos insertar el comando pwd, pero solo nos acordamos que es pw y lo siguiente no nos recordamos. Entonces presionamos la tecla Tab y nos saldrán las coincidencias. Por ejemplo, ahí está pw, pero también salen demás coincidencias. Ahora vamos a ver el comando cd. Este lo que hace es nos permite cambiar de directorios o dirigirnos a algún directorio, que como ya dijimos en Windows vendría a ser las carpetas. Por ejemplo, nos queremos ir, por ejemplo, vemos en el entorno gráfico, en carpeta personal, vemos que aquí está la carpeta imágenes. Digamos que en el terminal virtual nos queremos ir a la carpeta imágenes. Entonces lo que hacemos es damos el comando cd y ponemos imágenes, pero hay que tomar en cuenta algo, que Linux es muy sensible a los caracteres, así que tenemos que escribir tal cual está, con tildes y mayúsculas, tal cual está en la carpeta original. Entonces, como vemos, ahí nos estamos dirigiendo. Pero para retroceder aquí vemos que estamos ya en imágenes, estamos dentro de imágenes ahora, pero si queremos retroceder aplastamos el comando cd ... y este nos llevará a donde estábamos. Junto con el comando cd aparecen las rutas relativas y la absoluta.
La absoluta, por ejemplo, es cuando escribimos toda la dirección de la carpeta a la que nos queremos dirigir. Por ejemplo, nos queremos ir a imágenes, home, escribimos home, donde estamos, en terceros, que somos el usuario, y por último la carpeta. Y ahí vemos que estamos en imágenes. También vemos que esto es una ruta absoluta, como vemos aquí. Vemos que esta es una ruta absoluta. Ahora vamos, como ya dijimos, para retroceder de nuevo a home, aplastamos cd. Aquí también podemos observar la relación relativa. Entonces la relación relativa únicamente es el comando y la carpeta donde nos queremos ubicar, por ejemplo documentos. Ahí vemos que estamos dentro de documentos. O también, a ver, retrocedemos a donde estábamos, cd punto punto. Ya, entonces nos dirigimos a imágenes. Y estamos en imágenes. Entonces, si queremos, por ejemplo, ver en qué parte estamos trabajando, como ya mencionamos antes, escribimos el comando pwd, que es para ver dónde estamos trabajando. Entonces aquí vemos que estamos dentro de home terceros y dentro de imágenes, pero si nos queremos sin tener que volver al home, a terceros, sin tener que volver, entonces escribimos el comando y nos queremos dirigir a otra ruta, nos vamos con el comando cd punto punto y la dirección relativa, que sería, por ejemplo, nos queremos ir a documentos. Y ahora vemos que estos dos puntos de aquí indican, estamos escribiendo dos comandos a la vez, estos dos, la de regresar y la de ir a la nueva ruta. Aquí estos dos puntos que indican que retrocedemos y la nueva ruta. Ahí está. Entonces, eso es todo respecto a cd. Algo importante es, si queremos eliminar todo lo que tenemos aquí escrito, simplemente escribimos el comando clear, que es para eliminar todo lo que tenemos escrito, y enter, y listo, se borrará todo. Ahora vamos a crear directorios con el comando mkdir, que significa make direction. Entonces escribimos mkdir y el nombre de la carpeta o del directorio como lo asignemos. Y ya está, se creará una carpeta dentro de nuestra carpeta personal de terceros, que vendría a ser como documentos en Windows. Entonces abrimos y podemos constatar que aquí está la nueva carpeta. Por ejemplo, si queremos crearnos nuestra carpeta en escritorio o en cualquier otra ruta, solo tenemos que escribir el comando mkdir y nuestra dirección absoluta, que sería home, terceros, y por último el nombre de donde queremos que se cree, por ejemplo en el escritorio, y el nombre de la carpeta, Eduardo por ejemplo, y se creará una carpeta. Como vemos aquí en el entorno gráfico, observamos que está la nueva carpeta. Ahora, uno de los parámetros de mkdir es la p, ya que con este podremos crear directorios automáticamente si no existen. Entonces, por ejemplo, vamos a crear dentro de la carpeta personal de terceros, esta que tenemos aquí, vamos a crear una nueva carpeta que se llame terceros, y dentro de este directorio crearemos otra carpeta, y como vemos ahí va a crear automáticamente, y lo podemos constatar que está aquí la carpeta de terceros y dentro está la de primero, ahí.
si queremos eliminar por ejemplo un directorio antes creado, por ejemplo aquí creamos el de Andrés, que estaría por default aquí en nuestra carpeta de usuario. Aquí está Andrés. Si la queremos eliminar, entonces escribimos el comando rmdir y escribimos Andrés y veremos que ya no está, ya no existe el directorio de Andrés. Ahora si queremos eliminar por ejemplo terceros con su subcarpeta, que tenemos que escribir rmdir con su parámetro de p y posteriormente la dirección absoluta, donde está, que sería terceros y primero. Y ahora veremos que ya no está, ya no existe porque hemos eliminado el subdirectorio y el directorio. Borra también la carpeta padre. Ahora vamos a crear un archivo con el comando touch. Entonces escribimos el comando y el nombre del archivo, por ejemplo imprimir. Aquí con la dirección relativa se creará en nuestra carpeta de usuario, en nuestra carpeta personal de terceros. Aquí está. Entonces creamos y vamos a constatar que está aquí nuestro archivo que hemos creado. Por defecto se creará un archivo de texto, siempre por defecto. Entonces si queremos crear por ejemplo aquí, escribimos en la carpeta de Eduardo, nos dirigimos con el comando cd a la carpeta de home de Eduardo. Entonces sería home terceros escritorio Eduardo, y aquí vemos que estamos dentro de Eduardo. Entonces ahora sí procedemos a crear nuestro archivo touch y el nombre del archivo pongamos primero. Y ahora vamos a ver que se creará un archivo dentro de Eduardo con nuestra dirección, dirigiéndonos con el comando que es para los directorios de sd. Ahora si queremos eliminar un archivo, por ejemplo el de imprimir, que lo creamos primeramente, escribimos simplemente rm y el nombre del archivo, imprimir. Primero vamos a constatar que está nuestro archivo aquí está el de imprimir, y ahora lo vamos a eliminar. Entonces ahora se ha eliminado, ya no existe el archivo. Ahora si por ejemplo, como ya explicamos, queremos eliminar nuestro archivo que está dentro de Eduardo, volvemos a hacer lo mismo de antes. Para dirigirnos al directorio nos vamos con la dirección absoluta y por último escribimos el nombre del archivo. A ver, nos vamos a la carpeta de Eduardo. Ya estamos dentro de esto y procedemos a hacer lo mismo. rm y el nombre del archivo, que en este caso sería primero. Y ahora vamos a ver que ya no existe nuestro archivo. Ya, entonces volvemos a default. Eso que acabamos de hacer es para regresar a los directorios. cd es para retroceder un espacio, los primeros dos puntos, y otro espacio, otro directorio, el segundo par de puntos. Entonces regresamos a la carpeta en donde estamos trabajando, que es en home terceros. Ahora con el comando cat veremos cómo concadenar archivos. Aquí que hemos creado algunos y vamos a escribir los nombres de los archivos. Y por último lo único que hace es concadenar archivos.
Comando more permite la visualización del contenido de un fichero. Tenemos los siguientes parámetros: texto, -n, -p y -q. Vamos a hacer la demostración con el parámetro texto. Vamos a primero ver la ubicación en el cual estamos con el comando pwd. Nos encontramos en la raíz. También vamos a utilizar el comando ls-l para ver el listado de archivos que contenemos ahí. Como podemos observar, tenemos una lista de archivos, para lo cual vamos a utilizar el archivo que dice tercero y tercero A. Con el comando more vamos a utilizar el nombre del archivo. En este caso vamos a utilizar tercero para poder visualizar lo que contiene. Podemos visualizar el contenido del comando tercero. Ya, vamos con el siguiente comando. El comando les. El comando les nos permite mostrar la información del contenido del archivo en pantalla. A diferencia de more, en este podemos regresar a la pantalla anterior. Utilizamos el comando les y el nombre del archivo. Para esto vamos a utilizar tercero A. Nos muestra la información o el contenido que tenemos en tercero. Y con el comando Q podemos regresar a la pantalla anterior. Vamos con el siguiente comando. Con el comando whereis, en este podemos buscar la ubicación de un archivo dentro de un computador. Tenemos los parámetros "-b", "-m" y "-s". El comando whereis, utilizamos el comando whereis -b y el que deseamos buscar, en este caso man. Tenemos un problema con nos faltó la S en el comando whereis. Nos dice la ubicación del comando buscado, del archivo buscado. Vamos con el siguiente comando, con el comando which. En este comando podemos buscar dónde está instalado un programa determinado. Con el parámetro "-a" podemos mostrar todas las ocurrencias. Utilizamos el comando which -a y la aplicación o el ejecutable que deseamos buscar. En este caso utilizamos juego. Nos dice que no existe, porque no está instalado. Vamos con el siguiente comando, comando who. Este comando nos sirve para ver qué usuarios somos y para conocer los diferentes datos de las sesiones activas. Con los comandos, con los parámetros "-b" podemos ver el tiempo transcurrido desde el último inicio del sistema. Con "-q", el conteo de cuántos usuarios tenemos. Con el parámetro "-r", el run level actual del sistema. Con el parámetro "-u", los usuarios que están siendo activos. Y con el "-a", va a darnos el listado detallado de sesiones activadas. Utilizamos el comando who. Solo el comando nos da la información del usuario en el que estamos. Con el comando who y el parámetro "-a podemos ver la información de todos los usuarios que estamos logueados. Vamos con el siguiente comando, el comando ps. El comando ps nos muestra todos los procesos del sistema operativo, como el estado, el tamaño, el nombre propietario y el tiempo de ejecución. Para los parámetros tenemos el "-a", que muestra los procesos excepto del usuario actual. Tenemos el parámetro "-r", muestra solo procesos en ejecución.
El parámetro "-x" muestra todos los procesos que no tienen un terminal controlado. El parámetro "-1" muestra a los propietarios de los procesos. El parámetro "-f" visualiza las relaciones padre-hijo entre procesos. El parámetro "-l" lista los procesos en formato detallado. Y el parámetro "w" muestra los parámetros de la línea de comando entre procesos. Para la cual vamos a utilizar el comando ps-l, que nos muestran los procesos en una forma detallada, como el ID, el ID de cada uno y el tiempo en el que está. Utilizamos también el comando ps con el parámetro a. Vemos el tiempo de ejecución de cada uno. El comando ps-r también nos da un listado de detalles. También el comando ps-x nos permite también ver la información de todos los ejecutables. Vamos con el comando stat. Este permite la utilización para levantar un proceso. Tenemos los siguientes parámetros. "-s" muestra si el proceso está dormido. Con el "-r" muestra si el proceso está en ejecución. Con el parámetro "-t" muestra si el proceso ha sido detenido. O con el parámetro "z" muestra si el proceso está en hibernación o en estado zombie. El comando "kill" sirve para matar un proceso. Este se utiliza cuando no sabemos si el proceso nos responde. El comando kill es un comando que nos permite terminar con un proceso que ya no deseamos utilizar. En este caso, como no tenemos un proceso que deseamos desactivar o terminar, no podemos quitar ningún proceso, así es que no podemos dar con detalle el comando kill. Vamos con el siguiente comando. Comando date. En el comando date podemos mostrar la hora y la fecha actual del sistema. Este es muy fácil de utilizar. Ahí nos da con detalle la fecha, hora, día del sistema. Vamos con el siguiente comando. El comando cal. Este nos permite mostrar el calendario del sistema operativo. Este lo utilizaremos si deseamos saber una fecha específica. Como podemos ver, ahí nos detalla el calendario. También podemos visualizar la fecha pasada o también la fecha futura. Vamos a visualizar una fecha pasada con el comando cal. Vamos a poner la fecha del día, un 5. El espacio, vamos a poner el número del mes, un 7. Vamos a poner el año del que deseamos visualizar, por ejemplo 2000. El día que nos da del año 2000 es el día miércoles. Vamos con el siguiente comando. Comando finger. Nos muestra la información de un usuario en específico. Vamos con el comando clear. Este nos sirve para la información del terminal. El comando clear solo nos limpia la pantalla en la cual estamos. Clear. Vamos con el comando echo. Echo. Despliega un mensaje en pantalla. Ahí está. El comando echo nos despliega solo un mensaje. Vamos con el comando write. Este nos permite enviar un mensaje a otro terminal. Este se lo utiliza como una especie de chat. Comando cp. Este comando nos permite copiar archivos, ¿no?
Su sintaxis es cp, el nombre del archivo y la nueva ruta. Ya. Nos encontramos en la carpeta o en el directorio documentos. Vamos a visualizar los directorios que pasemos ahí con el comando ls-l. Tenemos dos directorios. En el directorio documentos tenemos dos directorios y un archivo. Vamos a mover el archivo tercero a práctica 2 con el comando mv, el nombre del archivo tercero a práctica 1, a práctica 2, práctica 2. Vamos a visualizar ls-l. Efectivamente vemos que el archivo ya no está. Vamos a visualizar en práctica 2. El comando ls-l. Como vemos, tenemos el archivo tercero en prácticas 1. Vamos con el siguiente comando. Vamos con el comando rm. Este comando nos permite eliminar los archivos. Tenemos los parámetros "-f", que elimina sin pedir la confirmación, y el parámetro "-i" permite confirmar antes de eliminar. Ya. Nos vamos a ubicar en el directorio cd, en el directorio documentos. cd, punto. Con el comando ls-l podemos ver los directorios que tenemos. Vamos a ingresar a la práctica 1. ls-l. Visualizamos el archivo que contiene. Vamos a remover este archivo con el comando rm-f y nombre del archivo, en este caso tercero, ls-l. Vemos que no tenemos archivos dentro del directorio práctica 1. cd, vamos a remover el directorio práctica 1, rm-f práctica 1. Nos dice que es un directorio y que no podemos remover. rmdir-p práctica 1. ls-l. Observamos que el directorio práctica 1 fue eliminado. Ahora seguimos con el siguiente comando. Comando od. Este nos permite desplegar un archivo en forma binaria, para lo cual vamos a crear un archivo con el comando touch. Y el nombre deber. Vamos a ingresar al archivo deber y a poner algún contenido. Ya. Para lo cual vamos a utilizar od. el nombre del archivo.
Como podemos observar, tenemos en forma binaria el texto que ingresamos en el archivo de ver. Vamos con el comando string. Este nos permite desplegar un archivo de binario a texto. Digitamos el comando string y el nombre del archivo que deseemos visualizar en texto. Como podemos ver, nos detalla lo que tenemos dentro de ese archivo de ver. Vamos con el comando split. El comando split nos permite dividir un archivo en partes. Utilizamos el comando split, el parámetro b, la cantidad de bytes en la que queremos dividir. Como podemos ver, el archivo ya está dividido en 30 bytes. Ahí podemos observar que el archivo de ver se dividió en 3 archivos, 2 de 30 y 1 de 29. Vamos con el comando file. El comando file nos permite ver qué tipo de archivo tenemos. Tenemos que poner file y el nombre del archivo. Nos detalla Las características del archivo que poseemos. Es un archivo de tipo ASCII. Vamos con el comando BI, que es un comando que permite crear y editar un fichero o un texto, para lo cual tenemos los siguientes parámetros. El parámetro I, que nos permite introducir texto. El parámetro W guarda. El parámetro Q Q permite salir. El parámetro U permite deshacer los cambios. El parámetro punto repite la última orden dada. El parámetro J une dos líneas. El parámetro slash inserta texto al archivo. El parámetro WD corta una línea entera. El parámetro YY copia una línea entera. El parámetro DW corta una palabra donde está ubicada el cursor. El parámetro ZZ guarda y sale del comando. El parámetro X sirve para salir y guardar. Ya, cabe recalcar que el parámetro I es el que más se va a utilizar. Para lo cual vamos a realizar la siguiente demostración. Utilizamos el comando VI, el nombre del archivo con el que queremos guardar. En este caso vamos a poner demostración. Enter. Con el parámetro I ingresamos a la consola para el ingreso de texto. Ya, vamos a utilizar, para salir del modo consola, vamos a utilizar los dos puntos. Antes de eso vamos a utilizar el escape, dos puntos, W para guardar y Q para salir. Podemos visualizar con el comando more lo que tenemos de contenido en el fichero demostración. Podemos observar el contenido del fichero demostración. Continuamos con el siguiente comando. Comando group add. Este comando nos permite crear grupos. Vamos a la demostración. Para lo cual vamos a loguearnos como root. Ya. Vamos a utilizar el comando group add. El nombre que vamos a poner sería Fisey. Vamos a crearnos también un usuario. Para crear un usuario utilizamos el comando user_add y el nombre del usuario. En este caso, sistemas. Listo. Vamos a visualizar
el usuario que acabamos de crear. Vamos a cd home ls-l. Observamos el usuario que acabamos de crear. A este también vamos a darle permisos, con el cual vamos a utilizar el comando chmod. Este nos permite cambiar los permisos. Tenemos tres tipos de permisos para los usuarios, para usuario, grupo o otros usuarios. En este caso vamos a utilizar el modo optal para cambiar los permisos. Vamos a decirle que le dé permisos de escritura y lectura a usuario, que en este caso sería 6. Para permiso de lectura, escritura y ejecutable a grupos. Y para los otros usuarios vamos a decir que no tenga ningún permiso, por eso utilizamos 0. Y el nombre del usuario que deseamos cambiar, en este caso sistemas. Vamos a visualizar los permisos que le acabamos de proporcionar. Vemos que los permisos, a diferencia del anterior, ya los hemos modificado.